Buenos días. En los pasados días se habla de los dineros de las FARC como si fuera un premio de consolación para las víctimas. Y eso no es así. En los acuerdos y durante las votaciones del no y las renegociaciones o las modificaciones se hizo claridad de que los bienes debían ser entregados al Estado. Y las FARC ya va negando bienes y ya va negando entregas, pero se les descubrió, gracias al fiscal tan cuestionado por Obedrek, en cuanto a esta situación, si se lleva un premio, que es haber descubierto que su fortuna es más de 900 billones de pesos. Entonces, ha presionado a este señor para que sean entregados a las arcas del Estado. Y el gobierno ha tenido que salir a través de su ministro Pardo a indicar que se van a entregar, que tienen un mes. Pero es que ya se está acabando el mes y no ha habido ninguna entrega. ¿Por qué? Porque el Estado dice que no tiene plata, pero hay hartos bienes con que reparar. Entonces eso es lo que debería hacer el gobierno. Se hablaba de estos bienes durante la campaña del no y después se incluyó eso entre otras noticias falsas, supuestamente, lo cual se comprobó que es cierto, como también el pago de 2 millones de pesos para cada uno de los guerrilleros, como que los bienes sí estaban y sí habían de las FARC, pero las FARC ya van negando esto. Lo único no cierto es en cuanto a que gracias a estos acuerdos se van a volver maricas los niños, y eso tampoco es cierto. Eso es de nacimiento, y a través de la niñez y el desarrollo las personas van descubierto su sexualidad. Por eso es que no sorprende que los paros se estén llevando y sigan, porque se sabe que debería haber dinero y se sabe que deberían haber promesas cumplidas, pero no las hay. Pero el gobierno ha tomado la manera más fácil, que es negar ayuda indicando que no hay plata. Lo siento, pero sí debe haber plata. Se llevan prometiendo cuántas cosas han podido a los profesores y no han cumplido. Y eso es una mentira indicar que los profesores ganan bien, porque no ganan bien. Y deberían ganar bien para su trabajo. Por otro lado, los profesores no es el trabajo de ellos criar. La crianza es por parte de los padres. Los profesores educan, pero deben educar de buena manera y los padres criar de buena manera, porque para eso los jóvenes y los niños tienen derecho. Los golpes son delitos, hay un delito llamado lesiones personales y eso se caracteriza. Otra cosa es que por miedo a ser llevados al bienestar familiar no denuncien. Y los profesores peor, porque se supone que se les deja por principio de confianza y se cree y se sabe que ellos tienen un peor delito por estar al cuidado de unas personas o unos jóvenes y unos niños que no tienen cómo defenderse. Entonces no es excusa que abusen de ellos o que se tomen prerrogativas. Por otro lado, se habla que la religión debe estar en la crianza
y en la educación de los niños. Sí, ahí debe haber una moral, una ética que se debe enseñar, pero no inculcar por obligación una religión, porque eso es también sin querer crear para la intolerancia. ¿Por qué? Porque se enseña que no otra religión o no otra creencia es tan importante como la que cada uno se le enseña, y que lo que no se cree y lo que no se piensa como esa creencia también es una herejía, un paganismo, lo cual tampoco puede ser. Ya han habido muchos ejemplos, como por ejemplo las cruzadas, todo para poder entrar en Jerusalén los cristianos, ya que siempre han creído, tanto cristianos como judíos, que son dueños de Jerusalén. Y por otro lado, durante la Reforma, ya que como se vio en Inglaterra, los católicos perdieron, entre los protestantes iniciaron persecuciones, y más que todo en Irlanda, siendo mayoría católica, y al perder la batalla que siempre celebra la victoria, los protestantes obtuvieron la ganancia, el protectorado de ese país, los protestantes, y cada año, cada verano, hacen su desfile, que no es que no esté mal, se debe celebrarse esa batalla, pero no destregarse en el barrio católico de Belfast, iniciando esto, provocando disturbios, porque como dice Diana Uribe, eso no es bueno, restregar la herida ni encender fuego. Y como también se ha visto con las comunidades menos favorecidas y menores, porque se indica que los homosexuales, negros, gitanos y demás no tienen derechos, o no deberían tener derechos, porque las religiones solo aceptan una clase de personalidad, y también en los hindús, y eso no debería ser así. En ninguna parte se indica que algún dios o el dios creador no estima estos comportamientos. Lo que no estima y lo que no acepta es que se traicione unos principios, como por ejemplo que se acuesten con una persona casada, que se acueste con un niño o con un menor de edad, o que se acueste con algún padre o madre, o con una madrastra o con un padrastro. Por otro lado, hay que indicar que lo que hizo la oposición y lo que ha hecho es lo mismo que ha hecho cualquier otra oposición aquí en Colombia, que es ir ante presidentes y foros internacionales a quejarse de lo sucedido en el país por algún gobierno. Entonces, no es bueno que se rasquen las vestiduras por algo que ha hecho tanto los integrantes de la oposición como algún líder de la oposición, porque hay que recordar que muchos líderes, muchas firmas de abogados y muchas personalidades de las oposiciones se han ido a quejar ante foros, organismos internacionales y presidentes de la República. Entonces hay que ser conscientes y no hay que tener doble moral, no hay que ser descarado. Las personas descaradas son las que hacen algo y después critican porque otras personas lo hagan y no tienen derecho moral de hacerlo. Eso se los dejo para que reflexionen. Y por último, hay una enfermedad que ha estado matando
y dejando víctimas por el mundo, que es el VIH. Y es una injusticia que durante los primeros años se haya dejado morir a personas por la intolerancia, por creer que solo afectaba a los homosexuales, que según en su tiempo, en su momento se creía que debían morir. Y ahí se pensaba de frente. Ahorita se piensa, pero se esconde, como hace algún ex procurador. Y peor, descarado indica que sí tienen cabida en su gobierno, lo cual no es cierto, como se ha demostrado en su organización por la marcha contra la corrupción y a favor de la familia, como se ha demostrado, como se demostró en la campaña del no, en cuanto a su parte de proteger la familia, de negar las cartillas, de indicar que las cartillas era un atentado por querer volver maricas o gays a los niños, cuando era una simple educación indicando que son y que no son los miembros de la comunidad LGBT, que deben saber para tener tolerancia, y al saber dejan de ser ignorantes y dejan creer todo lo que le indican los mayores. Y porque al tomar lo que tienen los mayores, sucede lo que sucede en Irlanda, lo que ha sucedido en Irlanda, que es tomar el odio de sus antepasados, lo cual no debe ser, porque todas las personas, tanto en su creencia, en su sexualidad, en su sexo y en su pensamiento, se respeta. Todos tienen derecho a pensar diferente, a creer diferente y a tener diferentes tipos de sexualidad. Ahora sí se los dejo para que reflexionen y que tengan buen día. Suerte, buen día.